Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala de Psicología en Línea presentan Generalidades conceptuales para la entrevista. El concepto de género. Hablar de género implica aludir a conceptos de índole social y cultural, haciendo diferencia a las funciones que viven hombres y mujeres debido a ciertos patrones que la misma sociedad establece. Ello implica los comportamientos, las actividades y los atributos que se considera que cada hombre o mujer debe realizar. Según Gabriela Delgado, dichas situaciones pueden generar discriminación, opresión, subordinación y sexismo, que en la mayoría de las ocasiones afecta negativamente a las mujeres. El género y conocimiento. El primer punto a tratar es el enfoque de género en la psicología académica. Existen agentes que intervienen en la sociedad del conocimiento que marcan diferencias, como la capacidad para generar nuevo conocimiento, la capacidad de aprendizaje por ser hombre y mujer, y el talento por generar conocimiento por limitación de diversas capacidades. Las causas a las que se atribuyen dichas diferencias son principalmente los procesos culturales, sociales e históricos, las políticas de desigualdad, diversos fenómenos sociales y culturales, así como económicos y políticos, y la ausencia de equidad de género. Además, no hay que olvidar que originalmente las universidades eran espacios para hombres. La epistemología feminista, Norma Blázquez, hace hincapié en las formas en que el género influye en las concepciones del conocimiento, que pone en desventaja a las mujeres, pues son excluidas en la investigación. Son representadas y consideradas inferiores y se denigran los estilos y modos cognitivos. Con respecto a estudios feministas de la ciencia, se pretende representar la organización disciplinaria de la academia, llevar a cabo investigaciones y así establecer un nuevo modo de conocimiento. Pese a las diferencias que se han mencionado, la dimensión sexo-género se incorpora al estudio del comportamiento humano. Por ejemplo, en 1973, en Estados Unidos de América, se integra la División 35, Psicología de las Mujeres, en la American Psychological Association. En 1975-1976, en Estados Unidos también, surgen las revistas Sex Rolex y The Psychology of Women Quarterly. Para 1970, en España, Victoria Sau se relaciona con la interpretación psicológica desde supuestos teóricos feministas y en el siglo XXI abarca todas las disciplinas curriculares. El siglo XXI en Madrid. En el año 2006, el 20 y 21 de noviembre se llevó a cabo el primer Congreso de los Estudios sobre las Mujeres de Género y Feministas. Se aperturan grados y posgrados en el Espacio Europeo de Educación Superior. En cuanto al enfoque de género en la psicología, no hay acuerdo en el uso uniforme de sexo y género. Gracias. Género, metodología y psicología. Aproximaciones teóricas epistemológicas. Empirista. Incluye la mayoría de los estudios de género. El análisis es cuantitativo y usa variables cualitativas, centrándose en índices cuantitativos. Teoría del punto de vista. Resalta la no visibilidad de las mujeres en la ciencia. Busca recuperar la voz de las mujeres haciendo uso de metodologías cualitativas. Ambas aproximaciones utilizan diferentes técnicas estadísticas, así como revisiones metaanalíticas. Posmodernismo. Critica las aproximaciones empirista por la dificultad de describir y explicar la experiencia. Del punto de vista, se refiere a que consideran que hay una sola perspectiva femenina, entendiéndose que solo hay un tipo de mujer. Usa el construccionismo social. Menciona que el conocimiento del mundo está determinado por las categorías conceptuales y lingüísticas. Desde esta aproximación se hace investigación cuantitativa y cualitativa, siendo predominante esta última. Metodología de investigación con perspectiva de género.
implica un compromiso feminista para la construcción de hipótesis, el levantamiento de datos, el análisis de resultados y su interpretación. Quien haga este tipo de investigación debe tener una posición política de transformación del statu quo. Un ejemplo de su aplicación es la investigación sobre la condición de género de las académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que utilizaron los métodos cualitativo y cuantitativo y durante la primera fase del método cualitativo, y como herramienta la entrevista profunda. Metodologías para el estudio de las mujeres. Al estudiar a las mujeres es necesaria una visión crítica y constructiva de los métodos cuantitativos. Estos son estudios basados en premisas universales que distorsionan, minusvaloran o malinterpretan las experiencias y toman como norma la medida que representa a los hombres. Los métodos cuantitativos buscan neutralidad, estableciendo una distancia impersonal y artificial. Estos, combinados con los métodos cualitativos, agregan profundidad en el análisis y una visión más amplia, proporcionando mayor información y generalizándola. Los métodos cualitativos son indicados para estos procesos, basándose en los significados dados al conocimiento y al pasado, posibilitando así una interpretación pluralista del comportamiento humano, basada en la búsqueda de explicaciones y en la aclaración de significados. Son una herramienta para entender las condiciones de género de las mujeres y hombres. Se promueven en los estudios de género por destacar lo que los participantes dicen. Se puede señalar que la condición de género está determinada por la cultura y los procesos de las personas, por lo que los métodos cualitativos son afines a las metodologías feministas. Estas, al ser una propuesta política, obligan a repensar a la institución científica y a crear técnicas de recolección de información y análisis de datos adecuados al objeto de estudio. En las investigaciones con perspectiva de género y las feministas, se recomienda el uso de la entrevista no estructurada, libre, abierta o entrevista profunda, porque a través de esta es posible nombrar lo que probablemente no se considere poseer o conocer. El método feminista es descrito como contextual, inclusivo, experiencial, socialmente relevante, abierto al medio ambiente e incluso a las emociones. A psicología y género, es importante destacar que al igual que en medicina, la psicología no se había tenido en cuenta a las mujeres en investigación, sino como variaciones del hombre. Posteriormente, el impulso feminista abrió las grietas más importantes en la psicología tradicional, rebelándose contra un discurso penetrado por los estereotipos de la época y por la visión unisexual del mismo. En esta parte es importante diferenciar tres conceptos: el sexo, que se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y la mujer; el género, que determina lo que se espera y se permite y se valora en una mujer o un hombre en un contexto determinado; y los estereotipos, los cuales son modelos o patrones de conducta que se definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir las mujeres y los hombres. En esta parte también es importante mencionar que los estereotipos están basados en creencias, las cuales suelen tener una larga duración y solo son suprimidas o sustituidas cuando la realidad demuestra que eran falsas o bien alcanzan una explicación de orden superior. De este modo, hasta en la actualidad aún se sigue conservando creencias de tipo que los hombres son fuertes y las mujeres débiles, que ellos han nacido para vivir en el riesgo y las mujeres para ser protegidas, que los hombres son dominantes y las mujeres sumisas, entre muchas más. En cuanto a los estudios de género, se sabe que el término género ha pasado por diferentes fases. El feminismo norteamericano lo introdujo para diferenciarlo de sexo y darle así un contenido cultural que lo distingue de este. Mientras tanto, la psicología tradicional también acepta el concepto de género, pero piensa que los elementos culturales solo sirven para reforzar las diferencias naturales o biológicas.
Así, mientras el entorno siga estando fuertemente dicotomizado en razón del sexo, es difícil impedir que el género refuerce la diferencia y que ésta justifique el género. Es por eso que el género, psicológicamente hablando, cuenta con las siguientes características. La primera de ellas nos habla que solo hay dos géneros. Esto es en razón de ver la especie humana desde el punto de reproducción. Asimismo, en este punto se considera que el transexualismo no altera la verdad de este punto. El segundo es que los géneros están jerarquizados, en donde el masculino, como ya se mencionaba, es el dominante y el femenino es el subordinado. También se habla de que la estructura de los géneros es invariable en tiempo y en el espacio, así como también el género se considera además vinculante. Queremos hacer también una distinción entre las psicoterapias patriarcales y la psicología de orientación feminista, donde la primera tiene tres principios fundamentales, en donde se promueven los papeles tradicionales y asignados de género, donde también hay expectativas y de evaluación de las mujeres, y también se utiliza lo que es el uso sexista de los conceptos psicoanalíticos, mientras que en la psicología de orientación feminista tenemos grandes cambios en donde se inicia por evitar el término psicoterapia y paciente, ya que la psicoterapia hace indicar una enfermedad donde no lo hay, y si llega a haber algo, pues se puede considerar esto un conflicto. Y la segunda, que sería paciente, por su carácter de pasividad. También la psicología de orientación feminista promueve lo que es la autonomía psicológica y económica de las mujeres. Y dentro de un punto importante a destacar es que se establece una relación igualitaria entre terapeuta y clienta o cliente. La entrevista conductual. ¿Qué es la entrevista conductual? La entrevista conductual tiene como objetivo recabar datos para realizar un análisis funcional de problemas que nos permitan descubrir el origen de las experiencias desadaptativas del aprendizaje. Las conductas problema se descomponen en unidades funcionales. Estas unidades se definen topográfica y funcionalmente. Se plantean hipótesis. Estas hipótesis nos permiten esbozar indicaciones terapéuticas a seguir. El terapeuta evalúa los datos obtenidos y delimita los objetivos terapéuticos, así como las técnicas a emplear. A la vez, analiza el momento adecuado de los resultados del tratamiento seleccionado. Formato de solución de la entrevista conductual. Kratovich sugiere que las entrevistas conductuales siguen un formato de solución de problemas de 4 pasos. 1. Identificación del problema. Se identifica y explora un problema específico y se seleccionan procedimientos para medir conductas objetivo. 2. Análisis del problema. Se efectúa un análisis conducido mediante la evaluación de los recursos del cliente y de los contextos en los cuales es probable que ocurra la conducta. 3. Planteación de la evaluación. En este paso, el clínico y el cliente establecen un plan de evaluación que será puesto en práctica incluyendo los procedimientos necesarios que recogerán datos relevantes de la evaluación a la intervención. 4. Evaluación del tratamiento. En esta etapa, se bosquejan estrategias para evaluar el éxito del tratamiento, incluyendo procedimientos previos y posteriores a la evaluación. Actitudes y características básicas del terapeuta en la entrevista. Escucha atenta y activamente. Empatía. Entrar en el marco de referencia del cliente y comprender sus sentimientos. Aceptación incondicional. Aceptar a las personas sin juicios. Autenticidad. Conjugar la sinceridad con el tacto. Cordialidad. Interés por el cliente. Aprecio. Ánimo. Aprobación cuando es oportuno. Competencia. Capacidad del terapeuta para ayudar a sus clientes a resolver sus problemas. Confianza. Que el cliente perciba que el terapeuta será realmente capaz de ayudar. Directividad. Grado en el que se dan instrucciones.
Muchas gracias.